pues vamos a continuar con la temática en la que nos habíamos quedado. Si recuerdan, hace como casi un mes, yo creo, más o menos, estábamos viendo este tema de cómo estudiar la Biblia. Y el propósito es capacitarnos a todos nosotros para que en nuestro estudio de la palabra podamos entender de mejor manera qué es lo que nos quiere decir el Señor. Y no llegar al punto de malinterpretar lo que Dios nos está diciendo en tal pasaje que estamos leyendo nosotros. Es el propósito, que nosotros podamos aprender cómo leer la Biblia y estudiarla mejor e interpretarla mejor. Así que, un repaso rápido. Prácticamente veíamos dos aspectos que son necesarios para que nuestro estudio sea eficaz, sea correcto. La parte de nuestra preparación y la parte del método de cómo voy a yo estudiar la Biblia. De la preparación hablábamos cosas que tienen que ver mucho más con lo espiritual, que tienen que ver con mi vida personal. Decíamos que es necesario analizar, primero que nada, si hay vida espiritual. ¿Por qué? Porque si voy a estudiar la Biblia es necesario que yo comprenda este aspecto. Saber. Si no está el Espíritu Santo, yo no puedo ir a la palabra. Exactamente. Si el Espíritu Santo no está morando en nosotros, por más que leamos la Biblia, podemos entender a grandes rasgos con razonamiento, pero no aceptar y practicar. Entonces necesitamos tener vida espiritual. Luego hablamos del entendimiento. ¿El entendimiento de qué? Ahí, el entendimiento del valor que tiene la Biblia. Porque si uno no presta atención de qué es la Biblia, lo vamos a ver como cualquier otro libro. Entonces no le vamos a prestar la importancia que necesita prestarse. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios dejó y dijo, miren, ese soy yo, conózcanme aquí. Así debes de vivir, observa lo que te estoy diciendo. Entonces es bien importante entender, es la palabra de Dios. Veíamos la oración. Es muy importante pedir a Dios por entendimiento y sobre todo iluminación de lo que nosotros estamos recibiendo. El deseo es algo, era otra de las cosas que mencionamos, es algo importante porque imagínense que un niño no quiere comer, no tiene el deseo de alimentarse y no lo hace porque no tiene el deseo. ¿Qué va a pasar con este niño? No se va a desarrollar correctamente, no va a crecer bien. Y como creyentes es igual, yo no me alimento de la palabra, ¿qué tipo de crecimiento voy a tener si no me alimento? Y finalmente en la parte de la preparación, la humildad. ¿La humildad de qué? Exactamente, de ser enseñable, la humildad de recibir el consejo de Dios, porque a veces no todo lo que yo leo me va a agradar. A mí a lo mejor no me gusta escuchar que debo de someterme a mi marido si soy una mujer. A mí a lo mejor no me gusta escuchar que tengo que ser un líder bíblico que tiene que sacrificarse por su esposa, o etcétera, etcétera. Hay muchos aspectos de la palabra que de repente tenemos que tener la humildad de decir, es cierto, esto dice Dios, lo tengo que aceptar y lo tengo que vivir. Bueno, esa es la parte de la preparación. Ahora ahí estamos viendo todo eso. Ahora la parte del método. Y esa es una parte un poquito más complicada, porque ya es algo que requiere que nosotros nos enfoquemos a hacer. Y veíamos primero, para leer y entender, estudiar correctamente la Biblia, necesito observar el texto que estoy leyendo o estudiando, analizarlo. ¿Por qué utiliza un pero? ¿Por qué hay comas? ¿Por qué hay signos de exclamación? ¿Por qué él lo está diciendo de esta manera que parece como sarcasmo? Todo este tipo de cosas las tengo que observar. Si yo no observo, me voy a perder de detalles muy importantes que van a indicar hacia dónde me está hablando el autor, qué es lo que tengo que hacer o aceptar, vivir, reconocer, o qué aspecto del atributo del Señor estamos viendo ahí, etc. La observación es parte crucial. Y decíamos que uno de los problemas es que muchas personas llegan al texto haciendo la pregunta ¿qué significa? Sin antes hacer la pregunta ¿qué dice?
En la parte de la observación nosotros vamos a responder la pregunta de qué dice el texto. Así, dice esto. Y para llegar a la observación yo tengo que eliminar las presuposiciones que yo traigo. Como yo ya tengo algo de teología y está hablando aquí Timoteo, de seguro está mencionando esto por esta razón. No. Elimina las presuposiciones. Olvídate de eso que traes en tu cabeza y observa el texto, lo que está diciendo ahí, sin poner en tu cabeza lo que ya hay. ¿Ok? La exploración. Esa, de toda esta parte, es casi el fundamento. ¿Por qué? ¿Qué hacemos en la exploración? Yo analizo contextos, analizo géneros, analizo palabras en su sentido cultural. Entonces, veo tantas cosas en la parte de la exploración que van a determinar por qué dice eso. Ahorita vamos a hacer una práctica rápida, ¿sí? La comprobación es importante porque a veces yo puedo haber hecho un buen trabajo en observar, buen trabajo en agarrar toda la exploración necesaria, pero aún así estar yéndome por otros lados y empecé a interpretar incorrectamente el texto. Entonces la comprobación me ayuda a alinearme en las áreas donde yo estoy empezando a ir para otras partes. Y para esto nosotros consultamos a personas que han dedicado más tiempo en su vida a estudiar ciertas áreas de la Biblia, a personas que son más confiables porque tienen muchos más años recorridos de estudio que nosotros. Y para eso recurrimos a materiales, herramientas, ayudas, y luego llegamos ahora sí a la interpretación. Si se fijan, hay pasos antes de que yo determine qué está diciendo Dios ahí, que yo debo tomar. Y la interpretar es ahora sí contestar la pregunta, ¿qué significa el texto? ¿Qué quiso el autor decir ahí? Y cuando hablamos del autor, ¿de quién hablamos? ¿Quién es el autor? ¿Quién? ¿Quién es el autor de Timoteo? ¿Pablo o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, Es una pregunta con trampa. Prácticamente el autor humano es Pablo, pero ¿quién es el autor divino que movió a Pablo a escribir eso? El Espíritu Santo. Y siempre el autor divino y el autor humano están en sintonía con lo que están escribiendo. No es como que Pablo de repente sintió que le llegó el Espíritu Santo y escribió como loco sin saber qué significaba. No, él estaba consciente de lo que estaba escribiéndole a Timoteo. En 2 Timoteo, cuando ya se despide, ¿recuerdan? Él estaba consciente de por qué estaba hablándole a los Gálatas de esa situación de religiosidad que había ahí. Pero el Espíritu Santo es el que movió esas palabras. Hay muchas más cartas de Pablo que no están en la Biblia, porque esas no fueron inspiradas. Son como 4 cartas de Corintios, hay otros evangelios de otros apóstoles, pero esto fue lo que inspiró Dios. Y finalmente, ahora sí, después de todo un trabajo exhaustivo para ver qué es lo que quiere decirnos el Señor, llegamos a la parte de la aplicación. Y si yo no llego a la parte de la aplicación, nada de lo demás tiene sentido, por más que yo haya interpretado bien. ¿Qué sentido tiene generar teología en mi cabeza si esta no aterriza a mis pies? Si yo no estoy poniendo en práctica toda esa teología que estoy aprendiendo. De nada. Entonces, por eso la aplicación es bien importante. Y decíamos, el mensaje es uno. Las aplicaciones pueden ser variadas. Ok, eso es lo que veíamos. Y nos basamos prácticamente más que nada en este versículo donde el Señor está diciendo, Pablo dice, mira, debes de ser bien eficaz y bien minucioso cuando vas a interpretar la palabra. Bueno, hagamos también un breve repaso de la historia. ¿Por qué veíamos la historia? Ubicar los eventos en el punto de la historia adecuado nos van a permitir ver correctamente por qué pasaban ciertas cosas en la narrativa del Antiguo Testamento y en lo que vemos del Nuevo Testamento. Si yo ubico las cosas en su lugar correcto, voy a entender mejor la palabra cuando la lea. Y contestamos la pregunta, ¿recuerdan? Si decíamos, ¿qué es Israel? ¿Qué vamos a responder? Si yo pregunto, ¿qué es Israel? ¿El pueblo de Dios? ¿Qué es Israel? ¿Cómo? un país. Una nación, un país. Jacob, miren, Israel es lo que el contexto te diga que es Israel. ¿Por qué? Porque en Génesis Israel es una persona.
Por ahí en Reyes, Samuel es una nación. En Crónicas hablamos de un reino dividido. Israel ahora es el reino del norte. Entonces, Israel es lo que el contexto determina que es Israel. Si yo siempre digo, Israel es una nación, no, depende de lo que estamos leyendo. ¿Qué parte de la historia está sucediendo ahí? Así que veíamos que el inicio y la creación no se le puede poner una fecha determinada porque no tenemos el número exacto del año en que fue la creación. Y hay nombres que se utilizan para hermanos o para primos y en la genealogía que no nos van a dar el número exacto de cuándo fue que se creó la tierra. Pero lo que sí sabemos es que son entre los 6.000 y los 4.000 antes de Cristo, más o menos. Si ya nosotros empezamos a decir que son billones de años atrás, la Biblia es una mentira. No puede ser posible que sea verdad la Biblia. Pero esto es más o menos un aproximado de la creación. No es un número exacto, no existe número exacto. Y la creación la podemos definir en Génesis con 4 eventos y 4 personas muy importantes. Estos eventos son creación, caída, diluvio y Babel, que es donde se crean todos estos idiomas y se empieza a esparcir la tierra con su nación cada uno. ¿Ok? Y luego llegamos a las personas. Aquí ya tenemos una fecha exacta. En el 2166 a.C. está Abraham. Y Abraham tuvo a su hijo Isaac, Isaac a su hijo Jacob, y Jacob a su hijo José. Y es donde ya nosotros conocemos las 12 tribus. Y ya para cuando estamos acá con José, si ustedes recuerdan, ellos pasan varios años en Egipto. ¿Y qué pasa ahí en Egipto? ¿Quién me puede decir qué es lo que sucede cuando salen los hebreos ahí? Pues empieza a crecer el Crecen pueblo. mucho, muchísimo. De 70 a más de 2 millones de personas fue lo que creció el pueblo del Señor. ¿Cómo es posible esto? Están sacando cálculos y creo que cada persona o cada familia tuvo que haber tenido como 15 hijos o más, mínimo. Y todos, en cada generación, para llegar a esa cantidad de 2 millones de personas en tan poco tiempo. El Señor los está bendiciendo mucho y los egipcios se ven amenazados. Hace poco fui a hacerme la vasectomía y me pregunta la persona que te atiende antes de que te lo realices: ¿y tienes familia? O sea, ¿cuántos hijos tienes? Ah, tengo 2. Ah, no, ya es familia grande, me dice. Pues bueno, desde la perspectiva del día de hoy parece que sí. Bueno, entonces están en el desierto, están en Egipto, se vuelven esclavos de los egipcios y llega Moisés, que es este libertador. Salen de Egipto y llegan a lo que llamamos el Éxodo, en el 1446. En el Éxodo ellos pasan 40 años en el desierto. ¿Y por qué pasaron 40 años en el desierto? Por desobedientes. Por infieles, desobedientes y renegones. Unos quejumbrosos. Esa primera generación se quedó en el desierto y no pudo observar ni estar en la tierra prometida. Solamente hubo 2 personas de esa generación que pudieron entrar ahí. ¿Quiénes son? Josué y Caleb. Aún Moisés, al final, la cajeteó, ¿verdad? ¿Recuerdan qué pasó con Moisés? Que golpea la piedra como molesto con Dios, cuando Dios no le había dicho que tenía que hacer eso. Y dicen: no, mi niño, tú no entras, porque Dios es santo. Y si Dios dice que las cosas tienen que ser de esta manera, tienen que ser de esta manera. Entonces pasan 40 años en el desierto y llegan a la tierra prometida en el 1406, que es la conquista. Ahí entramos a la parte de los jueces. Dios, había una teocracia. Dios era el rey, su gobernador, pero había jueces que estaban ayudando en la organización o el gobierno de la nación. Pero estos jueces, muchos no eran buenos, eran malos. Muchos hacían cosas terribles. ¿Recuerdan a Sansón? A veces leemos la Biblia y pensamos que cada personaje del que estamos leyendo es un ejemplo, pero no es así. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vemos en el Antiguo Testamento? Una narrativa.
son historias descriptivas. Nos están diciendo lo que sucedió, nos están diciendo, él es un ejemplo. Y lo vemos claramente con Sansón, por lo menos. Bueno, entonces llegamos ahí a los jueces y observen, el trabajo de las tribus, de cada una de las tribus, era eliminar por completo la idolatría y el pueblo de los cananeos. Tenían que eliminarlos. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a tener relación con ellos, a casarse entre ellos, a adoptar su idolatría. Y es por eso que llegan al punto donde cada vez van más para abajo. Y empiezan a ver a las naciones de alrededor y dicen, hey, yo también quiero un rey como el de ellos. Y llegamos a la etapa de la monarquía en el 1051. ¿Y quién es el rey al que escoge el pueblo? Ojo, el rey que el pueblo escogió, no que Dios tenía para ellos. ¿Cuál es el rey que escogió? Saúl. ¿Cómo era Saúl? Era como un William Levy. Era alto, era guapo, era simpático. Era una chulada el Saúl, porque era como los demás reyes, ¿verdad? Era el tipo de rey que ellos estaban buscando, algo superficial. El rey que el pueblo quería era Saúl. El rey que Dios les dio fue David. Entonces Saúl estuvo 40 años como rey, David 40 años y Salomón 40 años. Pero al principio, recuerden, cuando David empezó a reinar, duró 7 años siendo rey solamente de 2 tribus, de Judá y Benjamín, porque el resto de tribus todavía seguía a uno de los hijos de Saúl. Y ya después torcieron las manitas. Casualmente, esas 10 tribus son las mismas que se dividieron y se fueron al norte, y que tuvieron puros reyes malos, que es la siguiente parte a la que llegamos, la división en el 931. Entonces ahora tenemos la nación del norte y la del sur, Israel y Judá. Israel, se les estuvo hablando, profetas les advertían, arrepiéntete, cambia, obedece al Señor, y no lo hacían. ¿Y sabes qué hicieron algunos de los reyes de ahí? Cambiaron el calendario. ¿Qué implicaba que cambiaran el calendario? ¿Qué creen que iba a pasar si cambiaran el calendario? Estamos hablando de Israel. Israel tenía fiestas. Israel tenía rituales que tenía que seguir en fechas determinadas. Al cambiar el calendario, el reino del norte dejó de obedecer a Dios incluso en eso. Y luego llega Asiria, que era potencia en ese momento, y los lleva al exilio. Y el método de Asiria para exiliar a los pueblos que estaban conquistando era de que llegaban, se llevaban a la mayoría de hombres, dejaban algunas mujeres, niños, y luego ponían a su gente ahí. Entonces hacía una mezcla y al final de cuentas ya eran parte del reino de los asirios. ¿Y qué mezcla creó este reino del norte con los asirios? Los samaritanos, esos que no iban y adoraban en Jerusalén, ¿recuerdan? Cuando Cristo confronta a esta mujer, se creó a los samaritanos a partir de esa mezcla. Y Judá tuvo casi puros reyes malos y unos cuantos buenos, poquitos. Entonces por esos pocos buenos, en el 701, cuando Asiria quiso ahora ir a conquistar al reino de Judá, el Señor los guardó. Y oró. ¿Quién fue el que oró? Aquí lo tengo. Olvidé quién fue la persona que oró al Señor y clamó, y el Señor respondió y no los exiliaron. Pero, ¿quién? Ezequías. Entonces siguieron teniendo reyes malos, desobediencia, y llega el punto donde ahora sí hay una potencia que se comió a Siria, llamada Babilonia. Y Babilonia hace el exilio de los judíos en 3 fases. En la primera fase se lleva a los jóvenes de la realeza, porque cada imperio tenía su manera de conquistar. En este caso con los babilonios era eso: me llevo a los jóvenes de la realeza, que son los más inteligentes o los más preparados, vamos por allá y les empiezo a lavar el cerebro, para después mandarlos otra vez ahí a su pueblo y que ahora ellos reinen como babilonios ahí. Era la manera en cómo lo hacían ellos. Entonces se llevan aquí entre estos jóvenes a Daniel y sus amigos. No logra con su propósito Nabucodonosor, y entonces ahora vuelve y se lleva a miles de judíos. No se cumple su propósito todavía, entonces ahora sí llega y destruye Jerusalén. Y se cumple el exilio del reino del sur.
Luego el Señor en su misericordia, cumpliendo su promesa de que volverían del exilio, y en el año exacto en el que Él dijo, iban a estar 70 años en el exilio. Y el exilio empezó aquí. Si tú cuentas para acá, fueron 70 años, obviamente en el calendario hebreo. Porque muchos dicen, no, pues hacemos cuentas y no nos da. Recuerden que ellos tenían su calendario. Entonces vuelven primero con Zorobabel, luego con Esdras y finalmente con Nehemías. Muchos no quisieron volver del exilio. Ahí están mostrando su infidelidad. Pastor Antonio. No sé si vas a mencionar ahorita la interpretación lo de los profetas. Sí. Tú me calles. Sí, para allá vamos. Vamos a ir ahorita a ver un poquito de los géneros. Bueno, después de que ellos vuelven y empiezan a reconstruir el templo, llegamos a un punto que es un punto sombrío de la historia, porque fueron 400 años de silencio. ¿De silencio de quién? De los profetas, ¿no? De Dios. Ya no hubo profetas. Están en blanco 400 años sin escuchar la dirección de Dios en ese sentido. Después llega el Mesías, Jesús. Y antes de ver esto de el tiempo en la iglesia y luego lo que vamos a ver en el futuro, que es rapto, 7 años de tribulación, milenio, el gran trono blanco y la eternidad, es bueno también ubicar la historia cronológica del Nuevo Testamento. Pero antes, observen los acontecimientos. Génesis y Job, sus acontecimientos están en el inicio. Son casi, Job fue más o menos en los tiempos de Abraham, para que se den una idea. El Éxodo comprende Éxodo, Levítico, Números y parte de Deuteronomio, todos ellos. Así que cuando lo lean ya saben en qué punto de la historia van a estar cada uno. La conquista tiene parte, la conquista de la tierra prometida, tiene parte de Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth y parte de 1 Samuel. Y bueno, todo esto se les va a mandar en un PDF para que ustedes lo puedan tener y cuando lean sus Biblias puedan ubicar en qué parte de la historia está lo que están leyendo. Ahora sí. En el Nuevo Testamento, en el 5 antes de Cristo, nace Cristo. Ya sé, suena raro, ¿verdad? Pero recuerden que el calendario es distinto. Y el inicio del ministerio de Cristo fue en el 27 después de Cristo. En el 30, como ustedes saben, duró 3 años el ministerio. El primer año y medio fue un año y medio donde estaba con mucha gente siguiéndolos, predicándoles a todos. Y el último año y medio lo dedicó casi exclusivamente a sus apóstoles. Y es donde más preparación recibieron ellos. La muerte de Cristo el 30. Y luego, ahora sí llegamos a las partes que nosotros leemos de la Biblia muchas veces. Por ejemplo, llegamos al primer viaje misionero de Pablo. Pero antes de su primer viaje misionero, más o menos en esas fechas, se escribió Santiago. ¿Quién escribió Santiago? No fue Santiago. Jacobo. ¿Quién era Jacobo? El medio hermano de Jesús. Entonces Jacobo escribe Santiago, por ahí en el primer viaje misionero de Pablo. Luego llegamos al concilio de Jerusalén. ¿Recuerdan este concilio? ¿Por qué se hizo este concilio? Para cómo van a tratar con los gentiles. Exacto, ¿cómo iban a tratar con los gentiles? ¿Eran creyentes o no? ¿Podían ser parte de la iglesia, sí o no? ¿Ok? Luego, antes del segundo viaje misionero de Pablo, se escribe la carta de Gálatas, lo cual nos hace pensar que en el primer viaje misionero fue cuando se plantaron las iglesias en Galacia. Si no, no hubiera escrito todavía la carta de los Gálatas. La tenía que recibir alguien que ya era una iglesia plantada por ellos. Entonces, vemos que los Gálatas se escribió por ahí en esas fechas. Llega el segundo viaje misionero de Pablo y entonces ahora sí se escribe Mateo, se escribe primera y segunda de Tesalonicenses. Luego llegamos al tercer viaje misionero y a partir de ahí se escriben un chorro de cosas, todas de un golpe. Primera y segunda de Corintios, Romanos, Lucas, Hechos, Efesios, Colosenses, Filemón, todas estas cartas se empiezan a escribir y ya las últimas que se escribieron fueron, por ejemplo, segunda de Timoteo, que es donde ya prácticamente Pablo se despide porque ya estaba puesto para morir. Ya la muerte de Pablo y Pedro están más o menos en el 68 al 69 y el último que escribió fue Juan, si se fijan. Después del 69, por ahí en el 80, Juan escribe
su evangelio, sus 3 cartas y Apocalipsis. Y entonces se cierra el canon. Todo esto lo van a tener en el PDF. Ahora, quiero que hagamos una práctica, porque ahorita hablamos del método para interpretar y todo esto. Esto es sencillo y rápido. 1 Timoteo dice, del 2, 11 al 14, que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Al día de hoy, quien lee esto, ¿qué va a pensar? Retrógrada. Es un machista, Pablo. Es un machista, ¿verdad? Retrógradas. ¿Cómo es posible que la mujer con tantas capacidades se le esté prohibiendo de esta manera? Sería lo habitual pensar eso, ¿no? El día de hoy. ¿Qué otros pensamientos se les vienen después de leer esto? ¿Juicio? ¿Acaso es juicio para la mujer por lo que hemos de dar? Algunos podrían pensarlo. Bueno, aplicando lo que mencionamos ahorita, la observación nos está mostrando algo. Uno, hay cierto mandato para el rol de la mujer dentro de la iglesia. Y dos, ese mandato está acompañado de un principio. ¿Observan el principio? Dice, porque es la razón. Adán fue creado primero, está dando un principio de que así quiso hacer las cosas el Señor. Bueno, ¿qué podemos hacer con el contexto? ¿Qué pasaba en el contexto de esa situación? Alguien, a veces, cuando una mujer lee esto, se puede sentir un poco como atacada, oprimida, y se entiende que se sientan así porque vivimos en un contexto sumamente distinto al que se vivía en esa época. ¿Sabían ustedes que en esa época la mujer no entraba a la sinagoga? La mujer no se capacitaba. La mujer recibía solamente lo que el esposo le decía, que había escuchado en la sinagoga. Ella no tenía la oportunidad ni siquiera de entrar y escuchar la palabra predicada. Entonces, cuando unos ven esto, dicen, uy, qué gacho Pablo. Cuando las mujeres leyeron esto en el Nuevo Testamento, fue como libertad. Por fin, después de tantos años donde yo no podía entrar a la sinagoga y escuchar y aprender, ahora tengo entrada, ahora puedo escuchar. El contexto nos ayuda a ver eso. Y ahora tiene otra tonalidad. Ahora vemos que Dios pone en el lugar correcto a la mujer, no como ellos las tenían oprimidas. La mujer, claro que puede aprender, porque más adelante le dice a Timoteo que las mujeres enseñan a otras mujeres, pero ¿cómo iban a enseñar a otras mujeres si no están capacitadas? Hay un ministerio para las mujeres también. Entonces, el contexto nos brinda todo esto. ¿Ok? Muy bien. No hay mucho más que quiero abundar en esto, nada más era un pequeño ejemplo de cómo la observación, el contexto y todo lo demás nos va a dar la interpretación correcta y aplicarlo correctamente. Además, para que esté bien, porque recuerdo hace muchos años iba a haber aquí elecciones y estaba esta mujer del PAN como candidata. Entonces muchos tomaron ese pasaje como un principio. El contexto que está hablando Pablo ahí a Timoteo, el consejo es que dentro de la iglesia. Sí. ¿Sí? Eso es dentro de la iglesia nada más. Entonces el principio es que la mujer no ejerce ninguna autoridad en la iglesia. Cuando vienen gente y nos visitan y ven que nada más hombres dirigen, enseñan la escuela dominical, predican, dirigen la alabanza, no hay ninguna mujer al frente si se fijan. Es porque estamos cumpliendo con el principio de ahí. Pero fuera de aquí la mujer puede ser gerente de una empresa, puede ser presidente municipal, gobernadora X. ¿Me explico? Eso nada más es un principio dentro de la iglesia. La mujer dentro de la iglesia no tiene ninguna autoridad. Toda la autoridad es dada a los pastores y a los diáconos, nada más. No hay diaconisas, no hay pastoras, eso no existe. Entonces, haciendo la interpretación correcta de ese pasaje, ¿no? Sí. Y el Señor da la razón ahí en el 14. Esa es la consecuencia de la mujer. Sí. En el 13 y el 14, perdón. Y es curioso, ¿no? Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. No, es que en nuestra iglesia la mujer no está predicando.
nada más se baja y da unas palabras. Está enseñando, hombre. No se hagan locos, están rompiendo lo que dice la Biblia y el mandato del Señor. Pero bueno, a lo que veníamos. Entonces ahora, rápidamente, porque va a ser sencillo, vamos a ver los géneros literarios que nos van a permitir acercarnos con los focos correctos al texto. El primer género literario que quiero mencionar es la narrativa. Y el Antiguo Testamento está repleto de narrativa. Así que cuando tú leas el Antiguo Testamento, léelo con esta visión de que es una narración, es una descripción de ciertos acontecimientos. Miren, gran parte del Antiguo Testamento son narrativas, y la narrativa es una forma literaria que se caracteriza por una acción secuencial en el tiempo, tiene un argumento, tiene un escenario y tiene personajes. Es una historia contada, la narrativa. Así que el significado de la narración se revela a partir de las acciones que están teniendo los personajes de la historia. Yo voy a interpretar la narrativa a raíz de qué es lo que está pasando con los personajes en la historia. Y la narrativa, a veces unos la toman como mandato. Es que si aquí dice... Bueno, no quiero hablar de hechos porque ahorita voy a hablar ahí. Pero... Bueno, Proverbios no es narrativa y ahorita vamos a los Proverbios. Proverbios se lee como un proverbio. Pero... Ajá, de hecho ahorita lo vamos a mencionar, lo de eso que estás comentando. Pero de la narrativa. Díganme un ejemplo de narrativa que a veces se utiliza como mandato cuando no lo es. Bueno. Por ejemplo, en Hechos, lo del bautismo de Jesús, que es muy mal interpretado. Sí, no quería llegar todavía a Hechos, pero bueno, Hechos es una narrativa también, ¿no? Bueno, la narración de Abraham, que tuvo más de una mujer, Okay. El Señor está en contra de la poligamia. Él siempre mandó que era un matrimonio de una sola mujer. Sí. Y muchos toman como pretexto que Abraham, que era uno de los muy amados de Dios, tuvo varias mujeres. ¿Por qué no? No, porque es una narrativa. Está narrando que Abraham erróneamente cometió este error. Ah, sí, exactamente. Narra la historia. ¿Qué pasó con David? David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es posible que un hombre conforme al corazón de Dios haya asesinado, adulterado y aparte fue, un pésimo padre que llevó a su familia a destruirse? Pero un hombre conforme al corazón de Dios. Yo no voy a imitar esas acciones de David, es una narrativa, es una narración que me está diciendo lo que sucedió. Ahí me veo, ¿no? Matando a hombres para conseguir lo que yo quiero, ¿no? O por ejemplo ahí cuando leemos esto que escribió sobre su hijo Absalón cuando lo estaba atacando, pero que rompe la mandíbula a mis enemigos. No voy a llegar yo y quererle romper la mandíbula a mis enemigos porque eso lo dijo David, ¿verdad? Entonces las narrativas no es normativa, no es un mandato, no es prescriptivo, es descriptivo. Te está describiendo algo. Por ejemplo, no decir que porque Daniel oraba 3 veces al día hacia Jerusalén, entonces nosotros debemos de hacerlo. Por ejemplo, Abraham es digno de imitar en todo su accionar en la narrativa escrita. Pues mintió varias veces con su mujer, ¿recuerdan? Rahab, ¿debía haber mentido Rahab? ¿Recuerdan? ¿Por qué mintió si estaba confiando en Dios? Pues la narrativa dice eso, no es un ejemplo. ¿Debemos duplicar todo lo que hacía Jesucristo y los apóstoles? ¿Voy a ir a expulsar demonios yo? Por ejemplo, las iglesias de hoy que levantan Mujeres en el liderazgo, una de sus justificaciones que malinterpretan a Débora, porque Débora juzgaba. Lo que no entienden es que Jueces es la peor historia en decadencia del pueblo israelita. Era cuando espiritualmente y moralmente estaban peor, tanto que tenían una mujer como jueza. Entonces, más que un buen ejemplo, es un mal ejemplo de lo que no se debe hacer. Sí, totalmente. Así es. Van a creer que soy machista, ¿no? Por ejemplo, hay elementos que nosotros tenemos que considerar cuando estamos leyendo una narrativa. El argumento, el escenario, identifica los personajes y generalmente las narrativas están divididas por escenarios. Tú vas a poderlo ver como una película. El punto de vista del narrador,
la comparación, el contraste o la ironía que podemos ver ahí en la historia. Con todos estos elementos, yo me puedo acercar correctamente al texto. Con estos lentes de, lo tengo que leer como una narrativa, como una descripción, como una historia, antes de empezar a utilizar ciertos principios de ahí o sacar mandatos donde no lo hay. Ahora, la profecía. Esta es una parte un poquito más complicada. Primero hay que identificar cuáles son las partes proféticas de la Biblia. Y la Biblia tiene partes proféticas, no solamente, estos son los libros proféticos y ya. No, hay muchas otras partes donde hay profecía. En Génesis encontramos algo de profecía. En Éxodo, en Deuteronomio, Josué. Bueno, hay muchas partes donde vamos a encontrar algo de profecía. Lo que podemos observar de ahí, o lo más notorio, es que la profecía tiene muchos símbolos. Usa muchas figuras de dicción, se le dice. Habitualmente hay una manera equivocada de entender la interpretación literal cuando nosotros no entendemos bien los símbolos, ya que la profecía se tiene que leer con símbolos. Por ejemplo, ¿recuerdan que dicen que Cristo es el león de la tribu de Judá? ¿Es acaso Cristo un león literal? Aunque nosotros nos enfocamos en entender literalmente la Biblia, sabemos que esa es una simbología. Cuando dice que Cristo es la puerta, yo no veo a Cristo como una puerta ni en una imagen. O bueno, ¿es un león o es una puerta? Pues decídanse, ¿verdad? Porque también menciona al diablo como un león, que está listo para devorarnos. Entonces, esas son simbologías que yo debo de, más que nada en la profecía, aprender a observar o entender. Agarrar una simbología como algo literal es peligroso. Nos va a llevar a una mala interpretación. Entonces, la profecía generalmente va a presentar exhortación y predicción del futuro. Un suceso o una consecuencia que tienen predicción de lo que va a suceder. O una exhortación por eso que están haciendo, que es lo que pasaba a cada rato en el Antiguo Testamento. Ahí estaban los profetas y estaban profetizando: arrepiéntate, arrepiéntate, arrepiéntate. Y si no, van a ir al exilio, arrepiéntete. No hacen caso, por lo que pasó. Algo importante, la profecía no vino en un calendario. Quien profetizaba cosas futuras, a veces, este profeta no entendía el tiempo. Hubo ocasiones donde sí hubo un tiempo determinado para ciertas cosas, pero en otras ocasiones, ellos veían algo así. Los profetas veían las profecías como montañas. Entonces, ellos no sabían la distancia que hay entre una profecía y la otra. Nosotros, al leer la Biblia, vemos esto. Esta profecía se cumple aquí, está acá y está acá. Pero el profeta veía esto. Él no se daba cuenta exactamente cuánto tiempo iba a transcurrir entre una y otra. Ellos estaban profetizando. Y la mayoría de la profecía no tiene un calendario exacto. Jesús dice que los judíos debían haber entendido sus dos venidas, pero no cuándo iban a ser esas dos venidas. Por eso sabemos que sí, hay una profecía del Mesías, pero no una fecha exacta de la llegada del Mesías. Sabemos que el Señor va a volver a venir, esperamos la segunda venida. ¿Hay una fecha? No la hay. Y ahora sí llegamos a lo que decía Fernando, el proverbio. ¿Qué es el proverbio? ¿Qué es un proverbio? Un consejo, un dicho, principios. Entonces leemos el proverbio como tal. El problema o la tendencia es ver proverbios como una promesa. Y es ahí donde caemos en el error. Mira, el proverbio es una comparación que demuestra un principio dentro del pacto mosaico. O sea, ¿recuerdan ustedes cuál es el pacto mosaico? ¿Qué es lo que pasaba ahí? Obedeces, ¿y cuál es el resultado? Te va bien. Bendición, te va bien. Eso es lo que estaba pasando en el pacto mosaico. Por eso los proverbios son consejos o dichos para que obedezcan a Dios. Y ellos iban a tener recompensa o bendición por obedecer a Dios. Pero es un proverbio dentro de ese contexto. El día de hoy para nosotros son dichos donde nosotros obtenemos principios de cómo vivir, más no promesas
de lo que el Señor va a hacer en nosotros. Ok, algunos ejemplos de proverbios que se enseñan hoy como si fueran promesas. Les voy a leer Proverbios 26 del 1 al 5. Dice: como nieve en el verano y como lluvia en la siega, así la honra no es apropiada para el necio. Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. El látigo es para el caballo, la brida para el asno y la vara para la espada de los necios. No respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad se merece, para que no seas sabio ante sus propios ojos. Entonces, si yo le tengo que responder al necio de acuerdo a su necedad, le voy a responder: mira, vámonos, así, ¿verdad? Porque es lo que me está diciendo el proverbio. Que yo le responda como se debe a ese necio, a ese terco con el que estoy tratando. Es lo que me dice el proverbio, ¿verdad? Observen. Uno, cuando interpreta incorrectamente la palabra, puede llegar a esas conclusiones que son equivocadas. 1 Pedro 2:17: honren a todos, amen a los hermanos, teman al Señor, honren al rey. Incluso al rey. ¿Cuántas críticas no hay a López Obrador por parte de muchos cristianos? O no las había contra Peña Nieto, Biden o cualquier otro. Honren al rey, honren a todos. No significa que no haya una crítica constructiva, ¿verdad? Real de la situación que sucede a nuestro alrededor. Pero no vamos a responder al necio con un golpe. Proverbios 22:6: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. La promesa que muchas mujeres tienen sobre sus hijos, pero no es una promesa para ellas. Es el principio de que todo padre debe seguir, es instruir al niño en su camino. Hebreos 6:4-6: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, observen esto, los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea que participaron en el servicio, por aquí vamos a decirlo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. O sea, si alguien se pierde, no es un mandato que si tú instruyes al niño en su camino, cuando sea grande va a seguir en el camino del Señor. Aquí está diciendo que muchos pasaron, en Hebreos, muchos gozaron de estar en la iglesia, sirvieron, participaron y todo, y hoy en día están perdidos. Y lo vemos aún en la iglesia local. ¿Cuánta apostasía no hay? ¿Cuántos que estuvieron con nosotros ahora están en el mundo? Entonces el proverbio léase como un proverbio, como un dicho, como un consejo, donde podemos extraer principios. Ahora, otro género literario es la poesía. Y aquí entran esos libros que a veces son un poco extraños, como Cantares, Salmos, Eclesiastés, incluso partecita de Proverbios y Job pueden entrar ahí. La poesía se lee entendiendo que la mayoría de las veces tiene paralelismos. Entonces, usa sinónimos, usa ilustraciones, usa contrastes y todo esto para decir algo. Es poesía hebrea. Sí, eso es importante, es poesía hebrea. Con nosotros, pues yo no veo que rime ni nada, no tiene mucho sentido para mí cuando lo leo de repente en Salmos. Pero es poesía hebrea que está tratando de decirnos algo de Dios o algo del hombre, algo de nosotros. Por ejemplo, observen, tengo aquí, los poetas del Antiguo Testamento habitualmente apelan a las emociones. Si se dan cuenta, hablan mucho de las emociones. Lo más importante que utilizan ellos en su poesía es imágenes, símbolos. Entonces es bien importante que cuando yo leo poesía analizo esas figuras literarias que usan, porque son símbolos lo que usan para apelar a las emociones. Es lo contrario de las cartas de Pablo. ¿A qué apelan las cartas de Pablo? A la lógica. Lo más importante son los argumentos racionales en las cartas que nosotros vemos. Y es esencial que analicemos el sintaxis de la palabra, la gramática y todo esto, para que vean la diferencia entre la poesía y las cartas. Entonces a veces la poesía usa acrósticos hebreos, que nosotros pues no lo vamos a ver porque no entendemos el hebreo. No vemos esos acrósticos como ellos lo veían en Salmos, por ejemplo.
usan imágenes figurativas, usan quiasmo. El quiasmo es una manera en la que ellos escriben donde se hace como un sándwich. Se pone una idea al principio y al final, y luego consecuentemente van otras que son muy similares para llegar en el centro a la idea principal y el punto que quiere tocar. Y muchas veces la poesía está escrita de esa manera. Otro género literario es los evangelios. Ahora, aquí los evangelios pueden ser un poquito complicados a veces. ¿Qué son los evangelios? Son 4 vistas diferentes de 4 personas hablando del ministerio de Cristo, prácticamente. A veces uno puede decir, hey, la Biblia se equivoca, porque un evangelio menciona ciertos detalles y otro evangelio menciona otros detalles de la misma historia. ¿Por qué? ¿Quién tiene la razón? Por ejemplo, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Ahí están citando a Jesús. Y Lucas dice, volviendo su vista hacia los discípulos, decía, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. No es igual la cita. ¿Qué está pasando? Recuerden, ¿qué hacía Cristo? Iba a cada pueblo y estaba predicando, ¿verdad? Posiblemente predicó lo mismo en varios pueblos. Entonces, usó la misma cita en diferentes contextos, en diferentes situaciones, con diferentes pueblos. Posiblemente dijo las 2 frases en 2 ocasiones distintas. Y cada uno está mencionando uno de los evangelios una ocasión diferente. Las citas, que en realidad no hay comillas en el griego o el hebreo, no son completas en su totalidad de lo que había dicho Jesús, ni cronológicas tampoco. De hecho, lo que nosotros vemos en los evangelios no es pleno, no es todo lo que Cristo dijo. Hay tanto que Cristo dijo que no está ahí registrado, pero el Señor por alguna razón permitió que eso fuera lo que está escrito en los evangelios. Acuérdense que en los evangelios se enseñaba mucho en parábolas, y las parábolas generalmente son analogías o ilustraciones que eran difíciles de entender. Entonces Jesús les da explicación de las parábolas. Así que yo voy a entender una parábola a la luz de la explicación que Cristo mismo estaba dando, Sé muy cuidadosos ahí. Y hay una pregunta, a veces un poco difícil. ¿El reino estaba cerca o ya vino? Cuando se hablaba en los evangelios. ¿El reino estaba cerca o ya vino? La Biblia prácticamente sabemos que apunta a Cristo, ¿verdad? Está apuntando a Cristo la totalidad de la Biblia. No cada pasaje habla de Cristo, pero la totalidad de la Biblia apunta a Cristo. Y prácticamente es la historia de cómo Cristo va a reinar. Va a venir aquí a reinar. Y todo está apuntando a eso. Entonces hay quienes dicen, bueno, estamos ahora viviendo el reino espiritual de Cristo. Y todo lo que vemos en Apocalipsis son cosas que se están viendo en la iglesia el día de hoy. Porque ellos malinterpretan la Biblia, la verdad. Alegorizan o espiritualizan la palabra del Señor. Pero no, hablamos de que va a haber un reino literal. Y Cristo en la primera venida vino a advertir prácticamente. En la segunda venida, ¿cómo va a venir? A juzgar, a conquistar, a reinar. ¿Bien? ¿Sería alegorizar o espiritualizar para que? Alegorizar es prácticamente hacer de lo que la Biblia dice algo que no va a suceder espiritualmente. Por ejemplo, en este caso el reino, yo voy a alegorizar el reino y voy a hablar de él, que es algo espiritual y que se va a cumplir dentro de nosotros. O por ejemplo, la típica, se agarran la historia de David y Goliat, y para yo alegorizar empiezo a crear una interpretación donde yo digo, mira, lo que te está diciendo aquí el Señor es que venzas a los Goliats de tu vida, y empiezas a alegorizar la palabra del Señor, a hacer interpretaciones que no hay del texto en cuestión. ¿O ibas a agregar algo más de eso? No, sí, es darle un significado que no tiene, que suena muy espiritual, pero que es falso. Y el día de hoy estamos rodeados de gente así.
Y hay Sí. que tener mucho cuidado con la alegorización o la espiritualización de la palabra. Suena muy bonito, pero no es lo que la Biblia dice. Así como suena muy bonito decir que estamos viviendo el reino espiritual de Cristo en este momento en la iglesia, pero yo no veo las cosas preciosas y grandiosas de las que habla el reino el día de hoy. No se ven. Hay que ser muy sinceros y por eso interpretamos la Biblia con nuestra hermenéutica histórica, gramática, literal, para poder interpretarla correctamente. Hay muchos métodos hermenéuticos, pero hay uno que es correcto. Los otros pueden caer en errores. Por eso buscamos hacer exégesis. ¿Qué es exégesis? Vamos a extraer del texto la verdad, no eisegesis, que es poner nuestras cosas en el texto. Otro género literario, que bueno, ya lo mencionamos ahorita en la narrativa, que es Hechos, pero quería hacer un paréntesis distinto porque está en el Nuevo Testamento, pero Hechos es una narrativa. Por lo tanto, de la misma manera como en el Antiguo Testamento, yo no tomo Hechos como un mandato. Las cosas que sucedieron en Hechos son particulares de su época. Por ejemplo, observen, para que se den una idea, Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaban las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y en el 15, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Observan? Tuvieron que orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Solamente bautizaban a creyentes, pero estos no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Saben qué pasaba en esa época? Había creyentes con y sin el Espíritu Santo. Fue una época de transición. Cuando hablamos del nuevo y del antiguo pacto, no es que termina uno y empieza el otro, no, es una transición en la que va terminando el antiguo pacto y va empezando el nuevo pacto. Por eso sucedían cosas como estas, que había creyentes sin el Espíritu Santo. Romanos 8:9 ya es más adelante. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad en el Espíritu de Dios habita ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ya en Romanos vemos que el nuevo pacto está en su momento. Ya se acabó esta transición. Ya no existe esto. Ahora el que es creyente tiene el Espíritu Santo. En Hebreos lo vemos de la misma manera. Nada más que no lo voy a leer, pero para que observemos cómo la narrativa no va a ocurrir, no es un mandato que tiene que ocurrir de la misma manera el día de hoy. No necesitamos que oremos para que alguien reciba el Espíritu Santo cuando ya es creyente. El que es creyente es sellado con el Espíritu Santo el día de hoy. Lucas dice que escribió Hechos para confirmar la doctrina, no para crearla. Está narrando nada más. Está confirmando los hechos registrados ahí. Y eso lo vemos en Lucas y en Hechos cuando dice Lucas, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Y en Hechos 1:1 al principio dice, en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y ahora en Hechos, ¿qué es Hechos? ¿Qué es lo que narra Hechos? ¿Qué cosa? ¿Eventos? Sí, narra eventos, pero precisamente, ¿qué nos narra Hechos? Nos narra el inicio de la iglesia. El inicio de la iglesia y la historia contada o vista desde dos áreas. Desde el ministerio de Pedro hacia los judíos y el ministerio de Pablo hacia los gentiles. Es lo que nosotros vemos prácticamente. Bueno, eso es Hechos, la narrativa de Hechos. Y finalmente, otro de los géneros literarios son las epístolas. Y estas son secciones más comparables a nosotros, pero aún así no siempre aplican directamente, hay que ser cuidadosos. Por eso se enseñan mucho las epístolas, yo creo, porque son más fáciles de ligar a nuestra vida y de enseñar directamente qué es lo que dice. Tito 1:5. Por ejemplo, para que veamos que las epístolas no, aunque se aplican a nosotros, no siempre aplican directamente. Dice ahí Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que quede y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Eso se le fue mandado a Tito, ¿verdad? Bueno, los apóstoles y sus delegados gozaban de una autoridad superior a un pastor en ese momento. Al inicio de la iglesia,
recuerden, es la transición del antiguo y el nuevo pacto. Eran apóstoles y luego llegaron los pastores y con el tiempo tenían la misma jerarquía, se le puede decir, dentro de la iglesia. Pero hubo un punto donde los apóstoles eran la jerarquía o sus delegados. Hoy en día es difícil ver a alguien con un ministerio como el que tenían los apóstoles, Tito, Timoteo, porque era un ministerio que sucedió de manera especial al inicio de la iglesia. Ahora, la cultura del primer siglo era diferente, es algo que tenemos que tener en cuenta cuando leemos. Romanos 16:16, salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Pues no me ven a mí dándole un beso al hermano Antonio cada vez que lo veo, ¿verdad? Estaría medio raro, porque culturalmente aquí no es algo que suceda, pero allá culturalmente era algo normal, y no es un mandato que tenemos que darnos besos todos nosotros cada vez que nos vemos, porque es algo que pasaba en esa época con ellos. Ahora, es importante el contexto de las instrucciones, es muy importante. Y tenía dos opciones para elegir entre unos pasajes, pero quise agarrarme el más polémico para poder platicar más de ello, echarle como limoncito ahí a la herida. 1 Corintios 14:2, primero el versículo 2. No lo puse, pero es el 2 y el 21 prácticamente. En el 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Y luego el 21 dice, en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré este pueblo, y ni aún así me escucharán, dice el Señor. ¿Qué nos está diciendo aquí el texto? Entonces sí existen aquellos que hablan lenguas y que hablan estos dialectos que nadie entiende. ¿Es lo que me dice el texto? No. ¿Pero por qué lo dice? Porque dice, porque el que habla en lenguas no habla de hombres, sino que habla de Dios, y nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla un misterio. ¿Por qué dirá eso? La respuesta está en el contexto. Recuerdan que previamente les está diciendo, mira, tú puedes hablar de idiomas angelicales y puedes hacer tantas cosas como quieras, pero si no tienes amor, pues de nada sirve. Recuerdan que está haciendo esta exageración Pablo. Ahora viene y menciona esto, pero no les está dando la razón. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está diciendo, mira, el que habla en lenguas no está hablando a los hombres, no está cumpliendo con el propósito de las lenguas, sino que habla a Dios. Aquí algunas traducciones no confían siempre en todo lo que viene en las traducciones, ponen a Dios con D mayúscula, pero en la traducción original, en el griego, está hablando de los dioses falsos. Entonces dice que habla a los dioses, a esos que no oyen, a esos que no responden. Pues nadie lo entiende. ¿Cómo lo van a entender si está hablando un dialecto que nadie entiende? Que está repitiendo sonidos extraños, sino que en su espíritu habla misterios. Pues claro, ¿quién va a entender esa lengua? Él lo dice, en la ley está escrito, y aquí eso que dice que está escrito, no está exaltándolos, sino al contrario, está diciendo, mira, por hombres de lenguas extrañas, hablando de gente que estaba como metida en rituales raros, y por boca de extraños hablará este pueblo y ni aún así escucharán. Lo que vemos aquí en Corintios es personas que creían que están usando el don de lenguas y están abusando de ese don que tenían. No les está dando su lugar como, mira, ahí están las lenguas. No. Y el contexto es el que nos va a brindar toda esta información. Lo reprende con sarcasmo e ironía. Sí, está usando, o bueno, algunos relacionan el sarcasmo como algo pecaminoso. Vamos a decir, está usando una hipérbole. No, una hipérbole, que es como una ironía, como, obviamente está exagerando Pablo ahí y está hablando de esta manera para decirles que estaban mal. Y algo, ya para terminar, algo a tener en cuenta acerca de las epístolas, en cuanto a ese género literario, es que las cartas son situacionales o circunstanciales. Cuando una carta es escrita por una situación o circunstancia en particular que está tratando el autor, ya sea en esa iglesia o en esa persona. A la luz de que yo entienda cuál es la circunstancia de esa carta, voy a entender el resto de las cosas que está escribiendo y darles el porqué. Bueno, hermanos, eso era lo que quería darle continuidad a este estudio que habíamos empezado. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario.
Ahora sí ya les vamos a mandar todo esto en PDF para que lo tengan y puedan utilizarlo cuando estudien en sus casas. Aleluya. Los invito a que oremos para terminar.